Dios te bendiga, te saluda nuevamente el pastor Daniel Figueroa de la iglesia Jesús es Rey, en el 1133 de la 71 calle en Miami Beach. De nuevo estamos aquí para compartir una palabra de bendición a tu vida. Gracias les doy al Señor que vienen y se comunican y aún están en conexión con nosotros, la iglesia Jesús es Rey. Pasando todo lo que está pasando, podemos tomar tiempo para recibir de parte de Dios las bendiciones, la fortaleza y la bondad de Dios que nos bendice de tal manera que es incomprensible. Pero gloria a Dios, la gloria siempre es de Él. Quiero hablar un poco sobre lo que no todos están haciendo, obedeciendo a Dios. Muchos dicen obedecer a Dios, pero están lejos de obedecerlo por completo, nada más que lo hacen por parte. Y la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Y el secreto para descubrir también la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso hay algunas personas que se muestran renuentes a confiar en Dios completamente sus vidas, temiendo que Él pueda cambiar ¿qué? Sus planes. Prefiero hacer lo que yo quiero que lo que Dios quiere hacer conmigo. Mire, la palabra dice que nosotros somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles cuando hacemos solamente lo que debemos. ¿Por qué es tan importante para nosotros obedecer a Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida al querer obedecer a Dios? Por eso en esta tarde yo quisiera compartirles algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a rendir nuestra voluntad al Dios de los cielos. Para que los demás, siempre hay una razón, para que los demás vean la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Número 1, saben que Dios lo exige. Dios demanda nuestra obediencia. ¿Cómo dice eso, pastor? Vete conmigo a Jeremías capítulo 7, donde te voy a enseñar que Dios nos exige que le obedezcamos. Jeremías capítulo 7, versículo 23 dice, Dios dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compórtense de acuerdo con todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. ¿Qué dijo el Señor? Que Él nos da una orden. Obedézcanme. ¿Para qué? Para Él ser nuestro Dios y así somos nosotros parte de Él, parte de su pueblo. Entonces dice, compórtense. Quiere decir que hay una manera de caminar en obediencia para que todo esté en orden y nos vaya bien. ¿Sabe? Aunque Dios enfatiza en los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, realmente Él valoraba más la obediencia que los mismos sacrificios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 lo dice. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que le ames y los sirvas con todo tu corazón y con todo tu alma. Esto es lo que está hablando el Señor, es lo que requiere de nosotros.
Mira conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Este otro siervo que hizo lo que el Señor quiso y hizo de inmediato. Dice, Josías también se deshizo de los Midian, de los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencias a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 19, dice, en la casa del Señor cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón, en obediencia a los mandamientos o los mandatos del Señor Dios de Israel. Entonces, es algo que Dios exige y demanda y nos manda a cumplir. Porque Dios quiere nuestra obediencia. Una de las cosas que yo he visto a través de las Escrituras, que cuando tú eres obediente, tú lo que estás haciendo es demostrando tu fe en Dios. ¿Se acuerdan de Saúl, cómo desobedeció a Dios? ¿Qué hizo? Mostró su falta de fe y le costó el reino. Cuando desobedecemos a nuestro Señor, nos cuesta la bendición. ¿Cómo dijo, pastor? Cuando desobedecemos a nuestro Señor, nos cuesta la bendición que venía de camino o pronto estaba por tocarnos. Y aún puedo decir que la bendición es una vida abundante y fructífera. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor, pero podemos tener fe en su sabiduría y por nuestra obediencia demostrar que le creemos a Él cualquier cosa que Él nos mande. ¡Wow! La obediencia demuestra nuestra fe. Ageo capítulo 1, versículo 12. Dice entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadat, Sadac, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. ¿Sabe? Cuando la Biblia lo dice claramente que cuando tú y yo obedecemos, trae gloria a Dios, glorificamos el nombre de Dios, porque muestra que nosotros estamos creyéndole y hemos puesto nuestra fe en Él. Mientras le obedecemos en fe, nuestras vidas serán de su agrado. Se cuenta de un gran evangelista del siglo XIX, Moody. Fue desafiado por una declaración que se hizo. Dice, el mundo aún espera ver lo que Dios puede hacerle en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Y dice el relato que él respondió de esta manera, yo quiero ser ese hombre. ¿Qué estaba diciendo? Que él quería obedecer y tener la absoluta obediencia a Dios para que Dios fuera glorificado. Y vemos a través de la historia que como resultado de haber dado gloria a nuestro Señor, Dios lo usó como a ningún otro hombre en su tiempo para alcanzar multitudes con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Y aquí el Señor se está refiriendo a sí mismo cuando hace la referencia de como la vid y los cristianos como la rama. Dice, permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma,
sino que tiene que permanecer en la vid, así también ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer entonces, pastor, es obedecer, porque trae gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos llama la palabra hacer? Obedecer para que podamos, ¿qué? Ser gente de fruto, porque su obediencia glorifica a Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tenga fuerza para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Esa es la victoria. Es el cumplimiento de la promesa. Entonces, somos bendecidos por la obediencia. Trae gloria a Dios. Da a conocer que estamos siguiendo el mandato, lo que exige Dios, y demuestra dónde estamos poniendo nuestra fe. Amén. Entonces, podemos decir que el ser obediente produce ¿qué en nuestras vidas? Victoria. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo es influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Y esto fue su propósito en el huerto del Edén, cuando tentó a Eva, y siguió siendo su objetivo, sigue siendo su objetivo hoy. Él viene con engaños, y la palabra nos da los pasos a la victoria con sencillez. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, así que sometámonos a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que cuando nosotros estamos sometidos a Dios, cuando en obediencia nos sometemos a Dios, cuando único podemos resistir al diablo. Y dice que la presencia de Dios va a ser tan grande en nuestra vida que el diablo huirá de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a Dios. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios en todas las cosas. Yo conozco personas que le gusta decir que obedecen a Dios, pero no todo lo consultan con Dios. Entonces, si tú no consultas todo con Dios, cuando tú hagas y no te salga bien, no culpes a Dios. No es que es una prueba más que Dios pone en tu camino. No, es que tú metiste las patas. Tú hiciste algo que no debiste, no lo consultaste con Dios. Mira a ver si el rey David consultó en quedarse en el palacio y no ir a la guerra, como él hacía continuamente. Se quedó y se puso a mirar lo que no debía. Y le pareció agradable. ¿Y qué le pasó? Cometió adulterio. Y no solamente adulterio, sino homicidio. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida? ¡Wow! ¡Wow! Mira, para que tú veas que no solamente cuando somos obedientes somos bendecidos, sino que tenemos una victoria personal y una vida abundante en Cristo. Mira Deuteronomio capítulo 28, 1, dice, si obedeces al Señor tu Dios en todos y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor Dios, tu Dios, te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Cuando tú tienes la victoria de parte de Dios, cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces tú puedes declarar lo que dice la Escritura, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? El que está en mí avergonzó, humilló al que está en el mundo. Le quitó todo lo que no le pertenecía y me lo devolvió. Amén. Entonces dice, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Entonces, ¿qué muestra todo esto?
que cuando nosotros somos obedientes, demostramos nuestro amor a Dios con esa facilidad. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Amor es una palabra que requiere acción. Y resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. Perdón. Quien dice amar a Dios, pero no lo obedece en verdad, está declarando con sus hechos que no le ama. Porque amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia a medias es desobediencia. Perdón. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he visto y en mi caminar y lo que dice la Escritura es que el Espíritu Santo nos capacita. Somos llenos de su poder y de su gracia. ¿Para qué? Ser testigos eficaces de nuestro Señor. Jesús mismo envió, él dice la palabra, a 70 discípulos con instrucciones específicas. ¿Y qué pasó? Antes de irse a hacer lo que le mandó a hacer, él los llenó de poder. Y le dijo que iban a poder hacer esto, sanar enfermos y echar fuera demonios. Cuando hay obediencia en nuestras vidas, el Señor derrama su Espíritu Santo sobre nosotros para que ese poder actúe a través de nosotros. ¿Qué nos dice esto? Que Dios está con los que son obedientes. También se revela a los que son obedientes. Si el Señor Jesús no es hoy una experiencia personal de gozo en tu vida, esto bien podría ser el resultado de tu desobediencia. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús prometió manifestarse a todo aquel que le obedezca. Juan 14, 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Wow. Entonces, iglesia, te hago una pregunta. ¿Has encontrado todo el poder y la plenitud de ese poder del Espíritu que desea en tu vida como cristiano? Yo te animo hoy a que hagas ese poder del Espíritu Santo por fe. ¿Cómo lo hago, pastor? Al disciplinar tu mente y corazón mediante ¿qué? La obediencia a Dios y su palabra. Mientras más obediente tú seas, más va a fluir ese poder. Más cosas vas a hacer para el Señor. Y va a ser de una bendición sobrenatural. Cuando toda esa gloria venga de nuevo al Dios de los cielos. ¿Sabe? La obediencia a Dios es un llamado a una vida sobrenatural. No podemos confiarnos de nuestra propia fuerza, porque ¿qué podemos nosotros hacer en el ámbito espiritual? Nada. Entonces debemos tomar por fe la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros para llenar, para darnos poder y dirigir nuestra vida. ¿Toma una decisión? No.
pido permiso. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Me conviene? Tú lo sabes todo. Dirígeme, Espíritu de Dios. Padre, necesito tu poder para impartir esta palabra con una unción fresca que alcance las multitudes. Esa es nuestra oración. Que nosotros no seamos recordados, no nos interesa, pero que esta palabra llegue a todo ser y traiga cambios y transformaciones, sí. Eso es lo que anhelamos. Nosotros no somos importantes. Queremos que la palabra de Dios fluya y traiga bendición. Este consejo, esta exhortación que nosotros traemos para que tú seas obediente es para que la bendición de Dios te alcance y llene tu vida, llene tu familia. Porque si no, entonces simplemente hacemos tal como mejor nos parece. ¿Cuántos podrían decir hoy que tú conoces que Dios tiene lo mejor para ti? Mejor que tus planes, mejor que todo lo que tú puedas pensar. No podemos llamarnos cristianos si no obedecemos. Una persona desobediente deshonra a Dios y una persona obediente glorifica a Dios. Pregunto, ¿estás obedeciendo a Dios en todo o solamente en algunas cosas? Es como preguntarte, que yo siempre le estoy preguntando a todos, ¿estás orando y leyendo la palabra? ¿Sabe qué? Todavía nadie me ha dicho, no, pastor, ya no estoy orando, ya no estoy leyendo la palabra. Sí, pastor, estoy en gloria, oh, aleluya. Mire, voy a hacer algo. Quiero darles unos consejos para que podamos caminar en obediencia. Y el número 1 es que estudia y medita en la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién es Dios para ti? Según tú creas como Dios es, así de grande es Dios en tu vida. Si tu Dios es chiquito, los problemas se hacen más grandes. Cuando verdaderamente entendemos cuán amoroso, cuán sabio, cuán poderoso y cuán confiable es Dios, no tendremos problema alguno en creerle y obedecerle. ¿Cómo lo conozco? Conociendo su palabra. Porque la escritura de Dios debe ser la base para nuestra obediencia y crecimiento. Colosenses capítulo 3, 16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Aleluya. Cada día recibe palabra de Dios. Y después, como la vaca hace, rumea, medita, tráela, háblala, recítala, para que esa palabra encuentre la profundidad necesaria en nuestro ser para que traiga la obediencia que Dios merece. Y cree, sobre todo, que Dios tiene un plan, que sus pensamientos son mayores que los nuestros, que Él quiere algo mejor para nosotros. ¿Sabe? Su plan para usted será evidente a medida que usted estudie y medite su palabra e invierta su tiempo en hablar con Él, orar y obedezca sus mandamientos. Jeremías capítulo 29, 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Este Dios hablando, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Planes para darle un futuro y una esperanza. ¿Sabe? Cuando Dios habla así de nosotros tenemos que levantarnos y actuar y movernos en fe. Nuestra fe en Dios. Y ese es el cuarto paso hacia la obediencia. Y es sencillamente hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Pero no lo haga en tus posibilidades, en tu fuerza, en tu poder, sino
hacerlo en el poder del Espíritu de Dios. Yo quiero llevarlo al Viejo Testamento. Me gusta el Viejo Testamento. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Y vete conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Y aunque no lo crea, vamos a estudiarlo un poco, desde el primer versículo al versículo 24. Sabe que yo he encontrado que a diario estamos expuestos a situaciones incómodas, que muchas veces trae desalientos y nos llena de temor o preocupación. Pero ahí en medio de esos acontecimientos en nuestras vidas debemos avanzar creyéndole a Dios. Y esto es lo que vamos a ver. La Biblia lo es todo. La palabra de Dios lo es todo. Si nosotros lo leemos diariamente y lo escudriñamos, nos confrontará. Y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, debemos oír o meditar ¿en qué? En su palabra. Y esto nos hace sentir renovados y actuamos como Dios demanda en su palabra. No reaccionamos, sino que tomamos acciones. Nos levantamos con poder y gloria, creyéndole. En otras palabras, lo que hacemos es permanecemos en fe. Pero cuando la situación adversa viene una vez y más y otra vez nos golpea nuevamente y sin avisar, quizás ahora reaccionamos no de la misma manera. Porque nos hallamos que todo lo que hemos hecho, todo con lo que nos hemos preparado, no nos ayudó. Y tú sabes lo que estás haciendo cuando crees así, deshonrando a Dios por causa de nuestra desobediencia y poca fe. Cuando tú dudas, tú eres desobediente. Cuando tú dudas, tú muestras la poca fe que tú tienes en el Dios que te salvó, en el Dios que te tiene levantado en medio de las adversidades. ¿Sabe? Una de las cosas que he visto que el Evangelio de hoy nos enseña mediante este pasaje, uno de los escenarios donde Dios se manifestó en gran manera usando al profeta Elías, uno de los profetas mayores, quien no dudó en ningún momento en obedecer el mandato de Dios, en llevar el mensaje que Dios ponía en su boca, pese a que para muchos no era agradable. También en el Viejo Testamento, cuando leemos, había otro que hizo lo mismo. Y se lo quiero dar, porque quiero seguir hablando de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Y lo mencioné anteriormente. Dice, Josías también se deshizo de los mediums y de los videntes, y de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Y lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. En otras palabras, de lo que Dios había hablado, hablaron y él recibió y hizo. Pero aquí Elías está recibiendo directamente de parte de Dios. ¿Sabes? Que en aquellos tiempos Israel había sido, ¿qué? Desmoralizada, ya que sus antiguos reyes llevaron al pueblo a la idolatría. Y estos pueden rendir culto, rendían cultos a dioses paganos como Baal. Por lo que no había ningún sacerdote íntegro que llevaría la palabra de Dios al pueblo. Por eso Dios eligió ¿a quién? A Elías. Así como a otros hombres que levanta y se cuenta en relatos en la Biblia. Dios le llamó para salvar al pueblo de Israel de su estado de inmoralidad y declive espiritual. Estaban, ¿qué? Siendo arrastrados por cosas del mundo. ¡Wow!
Entonces, la función de los hombres que Dios levanta era la de reconciliar al pueblo de Israel con Dios. Lo mismo somos nosotros llamados al ministerio de la reconciliación, cuando somos llamados ministros de la reconciliación, a reconciliar el mundo con Dios. Tú y yo no podemos callarnos. Tenemos que siempre hablar la verdad de Dios. Hello. Ahora seguimos con Elías. Elías, como sacerdote de Dios, vivía en fe y hacía como él le ordenaba. Luego de haber hecho la predicción de la sequía al rey Acab, estuvo escondido, dice la Escritura, en el arroyo de Queret. Y al cabo de unos días, por la ordenanza de Dios, partió a Sarepta, ubicado en la costa mediterránea al norte de Tiro. Ahí se encontró con una viuda que decidió poner su confianza en Dios, compartiendo el último puñado de harina que le quedaba con él. Y de esta manera pudo ver el obrar de Dios y que ni la harina ni el aceite escaseaban, tal como el profeta le dijo que Dios haría si le daba lo que él pedía. ¡Wow! Hay tres cosas que quiero enseñarte. Y lo explica la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar de los primeros 10 versículos. Porque Elías se levanta, da una predicción de una sequía, no al pueblo, sino al rey Acab. Pero sobre todo, él conoce que mientras haya sequía, hay escasez de todo. Pero Elías confía que Dios es su sustento. Porque la palabra indica, dice que Elías tomaba agua del arroyo. ¿Dónde lo mandó el Señor? Cerca de un arroyo. Cerca de donde había algo para mantenerlo con vida. Y dice la Escritura que los cuervos le llevaban pan y carne. Los cuervos son que, ¿cómo se le dicen? Comen carne. Comen carne. Mandan, es como decir que el Señor manda un león con un bistec para mí, para que yo coma carne. Mire, cuando Dios quiere, Dios comienza a cerrar puertas. Y dice que al secar el arroyo que Dios tenía supliendo el agua para Elías, Dios le habla a Elías ahora para que se levante y vaya a Sarepta en busca de una viuda a la que Dios usaría para sustentarlo. Cuando un profeta de Dios se mueve, siendo guiado por Dios y un profeta de Dios, hay bendición para todos los que estén cerca de ellos. Si es que manda bendición Dios o si no, manda una exhortación. Papá. Y ahí es donde vienen los próximos capítulos, del 11 al 16. Dios siempre está haciendo algo extraordinario. Porque al conseguir a la viuda, Elías le habló de lo que Dios le dijo. Y ella le plantó primeramente la preocupación que ella tenía. Pero dice la palabra que al final accedió y ambos pudieron ver la gloria de Dios manifestarse en una manera extraordinaria. Porque dice que ella estaba por comerse lo que quedaba de harina y aceite y darle a su hijo y morirse. Pero el profeta Elías fue, dice la palabra, que fue saciado, así como Dios le había prometido. Dios siempre está pendiente de nosotros. Él no es solamente nuestra provisión, sino que Él es la provisión.
no solamente provee para nosotros, sino que es nuestra provisión. Él nos sustentará. Él lo dice, no hay hijo, no hay hijo que sea mendigo. No quedará en vergüenza porque Dios es Dios y ha de suplir. Dice que así como Dios lo había prometido. Pero tampoco la viuda y su hijo perecieron. No, porque fueron ¿qué? Saciados también. Porque Dios cuidó. Mire, esa mujer creyó a este hombre que no le conocía. Quizás había oído hablar de él, pero cuando llega personalmente a tocar tu puerta, cambia la cosa. Y dice que cuando lo recibió, él le dijo, y ella, ¿qué dijo? Espérate, déjame decirte algo, profeta. Hombre de Dios, espérate, déjame decirte, mira, a mí lo que me queda es un puñadito de harina y un poco de aceite. Y yo lo iba a cocinarle unas tortitas y nos íbamos a comer y para acostarnos a morir, porque ya no hay más. Porque esta sequía que alguien profetizó, ha causado que haga ¿qué? Escasez de todo en la tierra. Y a mí me ha tocado. Pero yo voy a creerte, porque yo creo que tú eres un hombre de Dios. Y fueron saciados. Dice que no perecieron la viuda y su hijo. Y dice que ni la harina ni el aceite, ¿qué? Escasearon. Así como había dicho Dios al profeta Elías. Qué palabra para que tú y yo podamos ver que el Dios de nosotros, que nosotros servimos, obra extraordinariamente, sobrenaturalmente. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he visto a través de grandes testimonios de evangelistas que aman y han servido a Dios con todo su corazón, es que en medio de la demostración de tu fe existe el milagro. Y ahora podemos ver algo para que podamos conocer que en medio de nuestra fe se producen milagros. Y esto lo vamos a ver en el versículo 17 al 24. Porque hay incertidumbre y hay miedo que embargan de nuevo a la viuda. Cuando se presentó otro problema por este más grande, y se presentó y se manifestó de la nada. Ahora el hijo que Dios había salvado de hambre se le muere a la viuda. ¿Y qué hace la viuda? Corre al hombre de Dios para que él clame a Dios por sus hijos. Y dice la Escritura que Elías clamó 3 veces, ruegos y súplicas a Dios para que obrara a favor de Elías, dándole la vida al niño. Una vez, nada sucedió. Eso dicen de Wigglesworth, el pastor Wigglesworth. Dice que en un momento dado fue a una funeraria donde su amigo había muerto y lo sacó del ataúd y lo paró contra la pared y se le cayó. Y vuelve de nuevo y ora de nuevo teniéndolo derechito en la pared y vuelve y se le cayó. Y dice que no se rindió, volvió y lo paró derechito y oró y le dice: en el nombre de Jesús recobra la vida, Padre, dale vida. Y el hombre se quedó parado, resucitó. Imagínense a Elías ahora, creyó a Dios, fue donde fue, lo obedeció y ahora este problema, que el niño que él vino, que Dios salvó, porque él sabía que Dios lo había salvado, ahora se le muere a la viuda. Y esta viuda, imagínense, viuda y ahora que iba a quedar sin hijo. Estaba desesperada, lo trae a Elías y le dice: hombre de Dios, mira, te lo entrego, yo te lo dejo, yo me voy. Haz
lo que tengas que hacer, pero dale vida a mi hijo. Y Elías oró, hizo súplicas a Dios para que Dios obrara a favor de darle la vida al niño. ¿Y qué sucedió? Que el niño resucitó. Y ahora la mujer reconoce el obrar de Dios en la vida de Elías. Lo reconoce como un profeta de Dios. Alguien que habla de parte de Dios. Un hombre que es obediente. Y no en algunas, sino en todas las cosas que Dios le habló. Para que traiga gloria a Dios. ¿Sabe qué? A lo largo del pasaje podemos apreciar cómo el Señor se manifiesta y provee las necesidades del profeta Elías. Y a su vez le creía a Dios. ¿Por qué nosotros somos diferentes? Si somos obedientes, vamos a creerle a Dios. Haz lo que Dios te manda. Haz lo que Dios te manda. Y verás la gloria de Dios manifestarse. ¿Ah? ¿Quién creería que siendo los cuervos animales inmundos fueran el instrumento en las manos de Dios para alimentar al profeta? También nosotros tenemos que aprender a recibir los cuervos que Dios nos envía con ayuda, tomando en cuenta que la bendición de Dios puede venir de donde nos imaginamos. Yo les he contado muchas veces, pero me gusta contarles. Había una señora anciana ya que se estaba quedando ya sin alimento. En un momento dado abre la ventana y comienza a orar. Y ella vivía al lado de un señor que era ateo, no creía en Dios. Y ella le pedía a Dios: Señor, ya tú sabes que los alimentos se me han acabado y yo necesito tener fuerzas para seguir, porque si no me muero. Y si no es tu voluntad, yo no quiero partir. Mándame alimentos. Y ese ateo se fue al supermercado y compró 5 o 6 bolsas de alimentos, todo tipo de alimentos, con leche, café, azúcar, viandas, vegetales, carnes, harinas y todo. Y lo trajo y lo puso en la puerta, en el balconcito, y le tocó la puerta y fue y se escondió detrás de un árbol. Y la señora escuchó y con paciencia llegó hasta la puerta, la abrió y miró toda esa bolsa llena de alimento y se arrodilló y levantó sus manos y dice: gracias, Señor, porque tú eres un Dios que provee. Y el hombre ateo se levantó y se fue acercando al balcón gritando: no fue Dios, fue yo que te traje porque te escuché por la ventana. Y ella nuevamente levanta sus manos y mira a los cielos y dice: gracias, Señor, porque usaste un hijo del diablo para proveerme. Aleluya. Dios puede manifestarse con cualquiera y de cualquier manera para bendecirte. Cuando secó el arroyo de Quereb, el profeta Elías, en obediencia a Dios, dice que se levantó y sin dudarlo fue a Sarepta en busca de una persona que no conocía. Pudo tener duda. ¿Cómo voy a ir a casa de alguien que no conozca a pedirle que sea mi sustento por estos días que voy a estar ahí? El profeta Elías no puso quejas, no manifestó desconfianza. Él simplemente creyó a Dios y fue. Y dice la palabra que alcanzó la bendición que Dios guardaba para él. Entonces podemos comprender que el Dios que nosotros servimos obra extraordinariamente y milagrosamente, que se puede desencadenar por un acto de obediencia a Él. ¿Sabe? La viuda pudo simplemente negarle al profeta Elías su alimento, pues era lo último que tenía, el último bocado que quedaba para ella y para su hijo. Pero algo sucedió. Ella le creyó las palabras que el
El profeta le dijo, y ella también pudo experimentar el obrar extraordinario de Dios, quien cumple sus promesas. Ella y su hijo y el profeta Elías fueron saciados, y la harina y el aceite no escasó de la tinaja ni de la vasija. Pero no todo termina aquí. Cuando todo estaba tranquilo, se lo dije, se lo conté, el hijo de la viuda muere, y una vez más podemos ver los milagros de Dios. En el pasaje pudimos notar que solo las personas que viven en fe pueden experimentar la obra de Dios. Porque al morir el hijo de la viuda, Elías clamó al Señor por él. Y luego de varios intentos y de las súplicas al Señor él recibió lo que esperaba, un milagro sobrenatural. Dios revivió al niño, y la viuda, por la fe del profeta, creyó en él. ¿Sabe? Los que vivimos en Cristo sabemos que los problemas no se acaban. Y muchas veces cuando logramos salir de una situación difícil, entramos en otra más fuerte, queriendo o no queriendo. Y de todo depende de nuestra madurez como creyente para poder afrontar las adversidades. Debemos meditar en todo lo que nos inspira a ser hombres y mujeres valientes y llenos de fe en Dios. Porque vivir en fe es un acto de obediencia, y para aquellos fieles a Dios, Él nos ayuda y torna todo para favorecernos. Termino con esto. Vete conmigo a Romanos, capítulo 8, versículo 27. Dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pastor, ¿qué nos dice todo esto que hemos oído, que tú has leído, que nos has dado de parte de Dios en la Escritura? Mire, yo creo que el Señor nos anima hoy para que caminemos con fe, pero fe en Dios, porque eso va a determinar nuestro andar en obediencia delante de Dios, y comienza a reflejar al Señor Jesucristo en su vida. Creerle, caminar en la fe que hemos puesto en Él y en obediencia delante de Él. Y eso refleja el Cristo en nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios nos está llamando a ser obediente, a confiar, a depositar nuestra confianza en Él y esperar que Él haga de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan mayor para nosotros? ¿Cuántos saben que Dios quiere que tú y yo simplemente descansemos y caminemos de acuerdo a como Él ha planeado? Dios quiere. Dios te ha llamado a que lo hagas. ¿Qué nos falta? ¿Qué deseas que Dios haga por ti? Habla con Él. Permítele que Él pueda hablarte. Acércate. Iglesia, esto es para nosotros. Esto es para que nosotros podamos confiar y obedecer sus mandamientos, sus estatutos, su palabra, y hacer posible lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Obedecer es darle lugar a Dios para que obre milagrosamente. Por eso en este día yo quiero que tú puedas experimentar el primer milagro. Un milagro de salvación. Un milagro que Dios tiene para ti. Yo creo que es uno de los milagros más grandes que Dios te ofrece.
es que Él pueda salvar tu alma para que tú no vayas a eterna condenación y tú vivas eternamente con Él. Y ese es el perdón de tu alma, el perdón de tus pecados. La Biblia lo dice, Romanos 3, que nosotros fuimos alejados de Dios por pecadores. No por nada más, por pecadores, porque hemos pecado contra Él. Pero si tú confiesas tu pecado, Él es justo y fiel para perdonarte y borrar tus maldades. Y darte el conocimiento, las instrucciones, para que tu caminar con Él sea en fe, creyéndole, y para que vea la gloria de Él manifestarse sobre ti, en ti y a través de ti. Quisiera recibir esa porción de bendición en esta tarde. Si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Levanta tus manos y repite conmigo esta oración. Padre, creo tu palabra y sé que soy pecador y me arrepiento. Y hasta tal como estoy, vengo a ti pidiéndote perdón. Ayúdame, límpiame, sálvame, porque yo creo que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y moriste por mí. Tomaste mis pecados, mis enfermedades sobre ti y moriste y fuiste sepultado. Y tú pagaste mi cuenta por completo, mi deuda. Y al tercer día, Señor, fuiste resucitado y está a la diestra del Padre, donde tú intercedes y donde tú abogas por mí. Gracias. Yo recibo esa bendición, esa vida eterna en este día. Padre, en el nombre de Jesús yo oro que cada persona que ha confesado sus pecados con sinceridad y con un corazón sencillo, contrito y humillado, pueda recibir esa bendición de tu presencia por la eternidad. En el nombre de Jesús lo declaro. Espíritu Santo, tú le das dirección, tú le hablas, tú le indicas, tú le encaminas a la gloria de Dios. Tú les mostrarás la verdad y le hablarás toda la verdad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Nuevamente te digo que soy el pastor Daniel Figueroa, pastor de la iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, en el 1133 de la 71 calle. Nuestro teléfono es el 305-867-7679. Te bendigo y pronto nos veremos. Gracias por tu paciencia y por recibir esta palabra que te traerá bendición. En el nombre de Jesús.